Vamos a empezar con la sesión de la tarde. Estamos una hora tarde respecto al programa, entonces pues nos vamos a correr una hora. Entonces vamos a, bueno, según mi programa, una hora. Y entonces vamos a tener un panel sobre el caso colombiano, Alejandro Reyes y César Rodríguez y Tatiana Alfonso. Entonces, Alejandro, hablas primero, pues 25 minutos y luego... Bueno, igual que Albert Berry, yo tampoco voy a usar PowerPoint, y tampoco voy a leer una ponencia que tenía preparada, sino a hacer una exposición basada en ella. En su convocatoria al seminario, John Elster nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre justicia transicional, justicia distributiva y eficiencia económica en la resolución de conflictos, de conflictos internos, de guerras civiles. A mí me parece que la conjunción entre esos tres criterios da la clave de lo que se puede hacer en Colombia. Me parece que es muy pertinente relacionar justicia transicional, justicia distributiva y criterios de eficiencia económica. El caso colombiano ha sido presentado internacionalmente como un caso exitoso de recuperación de la seguridad democrática que lleva directamente al desarrollo económico gracias a la confianza inversionista. Ese es el lenguaje simbólico en el que nos hemos acostumbrado a pensar lo que está sucediendo estos años. Y a mí se me ocurre que la lógica que subyace a ese argumento es parecida a la del médico que cura los síntomas y espera que después reaparezcan un poco más tarde los síntomas para causarle nuevos ingresos a la industria de la salud. Yo creo que la enfermedad colombiana no son las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, sino que esos son los síntomas de enfermedades más profundas que tiene el país. Esas enfermedades más profundas hay que buscarlas en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, y mucho tiene que ver con el campo colombiano, con las relaciones agrarias, el origen de la violencia en Colombia, la continuación, la financiación de la violencia colombiana y el objetivo de los actores armados en cuanto a conquista de recursos territoriales. Me parece que no se puede olvidar esa dimensión crucial. No se puede entender la violencia colombiana si no se miran esas relaciones de fondo. Esas relaciones produjeron a las guerrillas, produjeron a los paramilitares, produjeron y perpetúan el narcotráfico, perpetúan las bandas criminales que surgen después de la desmovilización de los grandes ejércitos paramilitares. Entonces invito a que reflexionemos sobre algo más profundo que los síntomas para efectos de un tratamiento de fondo de la enfermedad. A pesar de grandes avances que ha habido en los últimos años en la recuperación de la seguridad democrática, Colombia no ha superado su conflicto interno. No estamos todavía en un postconflicto, estamos en medio del conflicto. Lo que hemos tenido es un cambio de los actores del conflicto que se puede sintetizar diciendo que se desmovilizaron 15.000, 16.000 tropas paramilitares de 5 grandes estructuras paramilitares que estaban dominando 70% del territorio nacional. Pero tenemos en casi todas las regiones donde se desmovilizaron los paramilitares, tenemos nuevas bandas emergentes asociadas tanto a la industria del narcotráfico como a otras formas predatorias de las economías locales. Extorsión, robo de gasolina, tráficos de distinta clase, apropiación de la tierra. Por el lado de las guerrillas, pues sí, es cierto que han sido desplazadas de las regiones centrales,
de las troncales de las grandes capitales, en principio, pero están muy lejos de ser eliminadas. Su capacidad militar ha mermado, pero tienen una capacidad de reconstrucción de sus estructuras armadas muy grande que se va a ver en los próximos años. El ejército, indudablemente, las Fuerzas Armadas han aumentado cualitativamente, ya pasan de 400.000 hombres, sumando ejército, policía, aviación, armada. Han fortalecido su superioridad aérea, su movilidad, su eficacia, pero no logran todavía despegarse del todo de prácticas de la guerra sucia, de los falsos positivos, que no son falsos positivos, sino asesinatos de civiles fuera de combate. Ese es el nombre clásico con el que el derecho humanitario conoce eso. Por lo tanto, y en el sector agrario se puede decir que una de las consecuencias de todo esto que sucede en apariencia es que efectivamente el país sí ha hecho el tránsito de la recuperación de la seguridad hacia el estímulo a la inversión en el campo. Si uno recorre hoy el país, se encuentra que los precios de la tierra están aumentando en las grandes regiones productivas. Ese aumento de los precios revela una nueva demanda por tierras. Hoy esa demanda por tierras está asumiendo formas novedosas. Por ejemplo, el desplazamiento de campesinos produjo una cesación de pagos de los créditos de los campesinos, un atraso. Entraron en mora muchísimas familias campesinas de las zonas de desplazamiento, pero esas deudas no se perdonan. Y hoy los inversionistas que están comprando tierras, por ejemplo, en regiones como Montes de María o como el Cesar, vienen con los listados de deudas morosas de los campesinos que están en manos de compañías como Sisa y como Covinoc, y vienen con los listados de la deuda del campesino y le dicen, mire, usted tiene 5 hectáreas o 10 hectáreas de tierra que podrían valer 20 millones de pesos, pero su deuda con el Banco Agrario, que la compramos nosotros, vale 60 millones de pesos, por lo tanto usted ya no tiene tierra y nosotros, por ser muy buenas personas con ustedes, le queremos ofrecer a 2 millones de pesos hectárea o a 1 millón de pesos, pásenos el título de propiedad, líbrese de la deuda y nosotros nos acogemos a seguir pagando la deuda. O sea, por el método del endeudamiento, hoy los campesinos siguen perdiendo la tierra y siguen siendo desplazados. Entonces, el panorama que tenemos sí es el de una recuperación de la seguridad democrática y de una reactivación de la confianza inversionista para hacerse a la tierra. El modelo explícito de desarrollo rural descansa en los estímulos a la gran propiedad, no como hubiera querido el profesor Berry a la pequeña empresa campesina, sino a la gran propiedad. Los biocombustibles están atrayendo inversionistas para ampliar los cultivos de palma de aceite. Se están haciendo ya en la altillanura colombiana cultivos enormes, plantaciones forestales, cultivos de maíz, de caña de azúcar, de palma africana, de producción de maíz y soya para elaboración de concentrados alimenticios y producción de cerdos y aves para el mercado externo. Eso es lo que uno ve como panorama general de lo que está ocurriendo en el campo. Ese es un modelo explícito de desarrollo rural.